Hola chicos, ¿cómo les va? Habla Gabriela Contreras, su profesora de salud pública. Acá les dejo un nuevo tema que se llama epidemiología. Recuerden que cualquier duda o consulta me mandan un mensaje mediante el campus, mediante mail, al grupo de WhatsApp o si no también pueden hacerlo por un mensaje privado de WhatsApp. No hay ningún problema. Recuerden que estamos para solucionar todas sus dudas y consultas. Bien, vamos a hablar de la epidemiología, ¿sí? Que es la ciencia que estudia la frecuencia de las enfermedades en las poblaciones humanas, así como los factores que definen su expansión y gravedad. Consiste en la medición de la frecuencia de la enfermedad, en el análisis de sus relaciones con las diversas características de los individuos o de su medio ambiente. La epidemiología moderna estima la influencia de distintos factores como la edad, ¿sí? El sexo, ¿sí? Que mayor incidencia en los ataques cardíacos, por ejemplo, en los hombres, o los factores socioeconómicos, ¿sí? Ya que, por ejemplo, en la población sin recursos económicos y en especial en las personas sin hogar de las grandes ciudades, la tasa de tuberculosis es muy superior a las personas que tienen un nivel económico más próspero. Bien, a pesar de los años transcurridos y de los avances, tanto en los conocimientos como en la medicina, las infecciones continúan siendo un problema sanitario. Los microorganismos se encuentran en todas partes, ¿sí? Todos los objetos que nos rodean están invadidos por estos microorganismos, incluso el agua, el aire y los alimentos. La mayoría de estos microorganismos son inofensivos, ¿sí? Y se los conoce como no patógenos, al contrario que aquellos que provocan infecciones y enfermedades se denominan patógenos, ¿sí? El objeto del estudio de la epidemiología, ¿sí? Es ver los eventos o problemas de la salud. Pueden ser enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y degenerativas, enfermedades accidentales, enfermedades mentales y enfermedades ambientales. Bien, para ver lo que es la epidemiología tenemos un método epidemiológico, sí que se basa en la observación de los fenómenos, la elaboración de lo que es la hipótesis, el estudio o la experimentación de estas y la verificación de los resultados. Se divide en dos etapas, que es la descriptiva y la analítica. En la etapa descriptiva tenemos lo que es la parte estudiada, que es dónde se produce esta epidemia, cuándo se produce y quién o quiénes, a quién y a quiénes afecta, ¿sí? Lo podemos ver bien en lo que es lo que está pasando ahora en este momento con la pandemia del coronavirus, ¿sí? Dónde se generó, en qué momento, quiénes y a quiénes afectan. También podemos ver cómo se diferencia en los lugares, la diferencia entre países, ciudades. Lo podemos ver con el coronavirus, con lo que pasó en Europa, la cantidad de infectados, o lo que está pasando en este momento en Brasil con la cantidad de lo que sería infectados. ¿Sí? El tiempo, la variación del tiempo, la diferencia entre las épocas y los marcos históricos, ¿sí? Y lo que sería también en las personas, diferencia de los grupos tanto raciales, sociales como biológicos. Y recuerden que, por ejemplo, lo que es el coronavirus se lo aísla mucho al adulto mayor, especialmente el que es mayor de 60 años. Bien, en la etapa descriptiva lo podemos diferenciar en dos métodos, el experimental y el método comparativo. En el experimental se divide que se pueden hacer experimentos con animales o con humanos, ¿sí? La parte con humanos sería planificado, accidental o evaluación de las medidas de control, ¿sí? En el método comparativo, sí, es con estudios, ¿sí? Retrospectivo, los casos y controles, prospectivo, ¿sí? Prospectivo histórico y lo que es prevalencia, ¿sí? Bien, para que el brote se produzca, sí tiene que haber un agente, un huésped y un ambiente. El agente es aquel elemento que tiene que estar presente en una enfermedad para que ésta se desarrolle. Puede ser la parte biológica, física y química. ¿Sí? El huésped es el individuo sano en el cual se puede desarrollar una enfermedad que lo transite. ¿Sí? Y el ambiente es la fuente o el foco de infección. Bien, vamos a hablar de lo que son los mecanismos de transmisión, ¿sí? Que son el mecanismo o el medio a través del cual los agentes infecciosos abandonan la fuente de infección, la puerta de salida, y alcanzan la puerta de entrada en el huésped susceptible. Entre ellos encontramos transmisión por contacto, transmisión aérea, transmisión por gotitas, transmisión por vectores o transmisión por un vehículo común. La transmisión directa también ocurre a través de los besos, el contacto sexual, rociado por microgotas, producto de estornudo, tos, ¿sí? También influye la exposición de los tejidos susceptibles a agentes micóticos, ¿sí? Como las esporas de bacteria u otros parásitos situados en el suelo, en el aire, la vegetación. La transmisión indirecta es cuando el agente infeccioso utiliza un intermedio para llegar al huésped.
Puede ser un vehículo o por el aire. La transmisión por vehículo ocurre cuando el contacto indirecto a través de objetos inanimados, tales como la ropa de cama, juguetes o instrumentos quirúrgicos, así como alimentos contaminados, agua, agujas mal esterilizadas especialmente. Bien, y para eso está la vigilancia epidemiológica, ¿sí? Que es un conjunto de actividades que permite reunir la información indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de una enfermedad, ¿sí? Lo que hace es detectar o prever cualquier cambio que ocurra por alteraciones de factores condicionantes con el fin de recomendar oportunamente sobre base firme las medidas indicadas, eficientes, que lleven a la prevención y al control de la enfermedad. A continuación vamos a ver la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia, ¿sí? Ya que no son lo mismo y influye bastante en lo que sería el estudio epidemiológico. Bien, vamos a empezar con lo que es la endemia, que se entiende por la presentación de una enfermedad en cifras de frecuencia habituales, ¿sí? Es la existencia en una zona o región de una enfermedad transmisible que se mantiene constantemente con un escaso número de enfermos, ¿sí? Bien, epidemia se entiende a la ocurrencia de casos de una enfermedad por encima de lo esperado en el lugar y en el tiempo considerado, ¿sí? Esto ocurre cuando el número de casos de una enfermedad generalmente transmisible aumenta bruscamente o bien aparece un número de enfermos elevados de una enfermedad que antes no existía. Las tasas de infección observadas en el periodo endémico se incrementan significativamente en este periodo epidémico. Bien, ¿y qué es la pandemia? ¿Sí? Es la epidemia grave que afecta a varios países. En este momento tenemos lo que es una pandemia mundial, ¿sí? Que ha elevado habitualmente la incidencia de esta enfermedad en lo que sería en todo el mundo, ¿sí? Se entiende por brote epidemiológico, simplemente brote, a la aparición de un número inusual de casos de una enfermedad concreta, infecciosa o no. El concepto de epidemia y de brote se confunden, pero en verdad significan lo mismo. Sin embargo, la presentación de epidemias conlleva, además de las implicaciones propiamente médicas, a consecuencias políticas, económicas y legales importantes, por lo cual existe la tendencia a utilizar el término brote más que el de epidemia, pues su impacto en la opinión pública es menor, ¿sí? Al expresar esta palabra. Además, generalmente los brotes suceden como agrupaciones de un número pequeño de casos que se elevan sobre las tasas endémicas de la infección. Sí, y tenemos lo que son los pasos para lo que es la investigación de brotes, ¿sí? Ya que la investigación epidemiológica de un brote conlleva una serie de componentes que siguen un orden lógico determinado, ¿sí? Primero está la revisión de la información existente y determinación de la naturaleza y gravedad de la epidemia, definición del caso, que son las características de persona, tiempo, lugar, conformación de una ficha epidemiológica, ¿sí? Después de lo que son la confirmación de los casos como tales. Después establecer una tasa basal de partida, considerar si se trata realmente de un brote y dar aviso a lo que es la salud pública, ¿sí? Y hay que hacer un examen de los hechos epidemiológicos, ¿sí? Que incluye lo que es la epidemiología descriptiva y analítica para generar una hipótesis y comprobarla. Para esto hay que analizar lo que son los casos, ¿sí? Tenemos el caso índice, que es el primer caso que llama la atención a las autoridades de salud pública. Después el caso primario, que es el primer caso que se presenta en el curso de un brote, ¿sí? Después el caso secundario, que es cuando una persona adquiere la enfermedad de la exposición de un caso primario. Bien, acá podemos ver lo que sería una academia epidemiológica, ¿sí? Que empieza con el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, ¿sí? La vía de transmisión, la puerta de entrada y que llega al huésped que va a lo que es contagiando a los demás huéspedes. Bien, la primera cuestión a resolver es conocer si estamos ante un brote, que lo detecte y cómo se detecta. Cuando el tipo de infección es raro, la aparición de un solo caso obliga a sospechar que estamos ante un brote. Por el contrario, si la infección es común, se hace preciso buscar casos en periodos previos y comparar las tasas del periodo epidémico anterior y el actual, ¿sí? Se hace un test de comparación. Las primeras medidas tras la confirmación de un brote es la decisión de realizar un estudio epidemiológico completo que incluye el análisis y revisión de todos los eslabones de la cadena,
la toma de muestras, la declaración del brote a la autoridad sanitaria. La magnitud del problema dependerá de la tasa de mortalidad, la extensión del brote, el impacto social y la normativa legal. Bien, y acá podemos ver lo que es una fase de una pandemia, que lo hemos visto bastante, lo tenemos bastante visto en estos días, ¿sí? Empezamos con la primera fase, sí, que sería que el virus circule solo entre animales y pocas infecciones humanas. Recuerden que cuando empezó el virus de coronavirus, sí, en lo que vendría a ser en China, casi ni se hablaba de este tema, sí, que fue antes de que fuera fin del año 2019, que casi no sabíamos de qué se trataba. Después empezó lo que es la transmisión de persona a persona, ¿sí? Cuando empezó todo lo que es a salir de lo que es la zona donde se habían infectado y a salir de ese país, se ocurre lo que es la pandemia, ¿sí? Después llega un punto máximo, como fue lo que pasó en lo que es Italia, España, y es lo que estamos empezando a pasar nosotros en este momento, que es la posibilidad de la recurrencia, ¿sí? Y después de posterior a la pandemia, reaparece por temporadas. Recuerden que lo que es la Organización Mundial de la Salud esta semana declaró a lo que es el coronavirus, el COVID-19, como una epidemia que va a volver a aparecer, que vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Según la Organización Mundial de la Salud, las fases se dividen, que la fase número 1 no hay un virus circulante entre los animales, en la fase número 2 la circulación entre los animales domésticos o salvajes de un virus animal que ha causado infecciones humanas, posible amenaza de pandemia. ¿Sí? En la fase 3, el virus está reagrupado en un humano-animal que ha causado casos esporádicos o pequeños, sí, pero no ha ocasionado transmisión de persona a persona. Bien, en la fase 4, la transmisión comprobada de persona a persona de un virus animal o un virus reagrupado humano-animal capaz de causar brotes a nivel comunitario. Si aumenta el riesgo de pandemia, en la fase 5, la propagación del virus de persona a persona es al menos 2 países de la región. Esta fase es indicativa de la pandemia y que queda poco tiempo para organizar, comunicar y poner en práctica las medidas de lo que sería la mitigación planificada, ¿sí? Y en la fase 6, que sería la fase pandemia, son las características de la fase anterior sumado a la aparición de brotes comunitarios que al menos en un tercer país de una región distinta, ¿sí? Bien, hemos echado un vistazo a lo que sería lo que es la epidemiología, ¿sí? A lo que sería una epidemia. El cuatrimestre que tiene van a tener esta materia que es epidemiología y van a ver muy a fondo todo lo que serían estos casos. Igual si ustedes siguen un poco de lo que es la propagación del coronavirus se van a dar cuenta y se ponen en marcha todas las cosas que les estoy diciendo, especialmente lo que es la cadena epidemiológica, ¿sí? Recuerden que ya nos queda poco para lo que son los parciales, igual les voy a subir un resumen de todos los temas y vamos a hacer lo que es un parcialito de prueba para ver cómo va a ser el parcial. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden mandarme un mensaje al campus, al WhatsApp, no es ninguna molestia, para eso estamos los profesores, para ayudarlos. Les mando un saludo muy grande y muchos besos.